Soy Juan Domingo, vengo de José León Suárez y yo soy militante de estos lugares. Voy a Moreno, fui a Martínez, a la capital con Juan Botana, encuentro de poesía. Y ahora a la noche voy a mi casa y ya me quedo sin colectivo y tengo que caminar 15 cuadras hasta mi casa. Y eso siempre, casi siempre. Por eso digo que soy militante de la poesía. Me dice que muestre una foto que la traje para, no sé. Cuando estabas refugiado, Bueno, este es mi cuarto libro. Yo hice el secundario de grande, porque siempre lo cuento, esto cuando presento un libro, porque lo que creo tiene que ver mucho conmigo, también lo que yo pienso, lo que expreso. Yo fui carpintero hasta los 90, que quedé sin trabajo, quedé en la calle. Muchos quedamos en la calle. Maquinista era, ¿no? Y bueno, empezaron a haber esos lugares donde se daba apoyo escolar, muchos comedores, había un hambre. Y trabajadoras sociales, maestras, empezaron a presentar proyectos a provincia y daban plata para comprar un lugar, una casita así, o no sé, o lugares hacia donde se pueda hacer un comedor y apoyos escolares. Daban buena plata. Y al principio, bueno, era para comer, nada más daban la plata, y después con el tiempo se fue sumando más maestros. Primero lo manejaba Cáritas, después se sumaron muchos maestros, entonces ya empezaron a pedir más, a presentar más proyectos, había programas que daban dinero y se podían hacer un sueldito mínimo, la mitad que ganaba un maestro, por ejemplo. Y una amiga me llama, me dice: che, Juan, dice, allá en el barrio compraron una casita, un apoyo escolar, cuando se van los maestros se roban todo eso. Y necesitamos a alguien que vaya a vivir ahí. Bueno, yo estaba justo, necesitaba. Y estuve ahí, después empecé a cocinar, cocinaba para 80 pibes más o menos. Ya estaba en camino eso, ¿no? En muchos lugares. Y bueno, ahí cambió mi vida, ¿no? Ya no trabajaba en lo que sabía, empecé a aprender a cocinar para mucha gente. Y bueno, cambió mi vida y me dijo: vamos a hacer el secundario. Porque en aquellos tiempos, cuando yo era pibe, no era el secundario para la gente pobre, digamos. 13 años, 14 había que ir a trabajar, sí o sí. Y bueno, en los 90 tenía 40 años y ya tampoco conseguía trabajo de otra cosa a esa edad. Y hice el secundario, me relacioné mucho con estos docentes, este grupo que se reunía en asamblea, no mandaba a nadie, nos reuníamos en asamblea. Un día me llaman a una reunión y a participar, y yo ahí estaba escuchando, y de repente me dicen: Juan, ¿vos qué opinás? Al diablo, me sentí importante. Y bueno, opiné, y así. Y en secundario tuve una profesora muy buena, para mí muy espectacular, que ahí empecé a escribir, ¿no? Y me gustó lo que empecé a escribir, y ahí descubrí que no tenía vocabulario para expresarme, para escribir siquiera, ¿no? Y el secundario me lo dio eso, ¿no? Y bueno, fui guardando lo que escribí así en los 90. Y en el 2020, bueno, también hubo otro cambio con la pandemia. Y veo, y ya tenía bastantes poesías para relatos, ¿cómo se dice? No poesía, pero sí algo, daba mis opiniones
en forma poética trataba de hacerlo, ¿no? Y así, y a partir de 2020 empecé a escribir un libro, el primero, con ese dinero que fui vendiendo. Fui juntando unos pesitos, después al año siguiente hice otro libro más. Bueno, me jubilé en el 2021, ahí pude ahorrar otro pesito, me hice el tercer libro. Y con una editorial de Núñez. Y después me encuentro con este personaje que está al lado mío. Y digo, me voy para Morón. Digo. Y me dio lástima abandonar era madre e hija que me editaron esos 3 libros. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Me voy para Morón. Y así. El otro día me hizo una entrevista a Rubén Cuesta, me preguntaba por qué pasó en tu vida, porque escribí mucho sobre lo social. Y cuesta explicar, no sé, traté de decir algo, pero... y yo, por ejemplo, ahora estaba pensando a ver si puedo resumir, a decir algo que explique un poquito más. Hay herramientas en la vida, nos manejamos con muchas, a todos podemos usar de herramientas. Yo digo, un libro también es una herramienta, la palabra es una herramienta. Un cuchillo lo podemos usar para comer un asado o para clavárselo a alguien, digo, eso. Yo digo, y las herramientas tienen 3, ¿cómo se dice? Utilidades. 3, dicen que tiene 2, pero yo le agrego una más. Una para hacer el mal, como si tuviéramos un cuchillo en la mano. Otra para hacer el bien, con la palabra, un libro. Y expresar el bien, ¿no? Y si yo digo, con un libro, una poesía también se puede hacer daño. Se puede hacer daño también. Se puede usar para hacer daño, la palabra. Que en estos tiempos vemos como la palabra se hace un poco de daño, ¿no? Y la tercera es agarrar esa herramienta, lo que sea, un libro, una palabra, y ponerla en una vitrina en un museo, para que vayan y la miren y la disfruten, ¿no? Y algo que va perdiendo vida, está ahí para ser vista, ¿no? Disfrutada, pero pierde vida. En cambio, cuando se usa la palabra para mostrar la honestidad, lo que está vivo, bueno, es una herramienta útil, ¿no? Entonces, eso trato de explicar en los libros, ¿no? Y este libro tiene algunas, cada vez más políticas, estoy tomando ese defecto acerca de hacerlo más... El primero era muy ingenuo, pero aún así, yo digo, uno dice, hay poetas que le escriben a la flor, a la luna, a los pajaritos. Yo le escribí a la luna, pero para contagiar esa ingenuidad de uno va apurado, y se detiene a mirar la luna un rato como un tonto ahí mirando la luna. Entonces quise contagiar, ¿qué hace este tipo ahí mirando la luna? Tiene cosas que hacer y se pone a mirar la luna. Entonces, para que por lo menos surja alguna pregunta, ¿por qué ese tipo se pone a mirar la luna? Y la poesía, trato que la poesía lo explique, ¿no? De esa manera, para contagiar un poco, ¿no? Y yo soy muy preguntón desde chiquito. Si tengo que contar toda mi vida, estoy una semana acá, ¿no? Desde chiquito me gustó observar mucho y siempre me hice preguntas. Acepto toda clase de consejos, pero no soy ciego en que me agarren de la oreja y me lleven, ¿no? Eso lo aprendí de chiquito, ¿no? Trato de hacerme preguntas, buscarle respuestas. Digo, ¿el amor se enseña?, me pregunté. Porque este mundo necesita amor. O en la escuela, es un problema de educación. El amor, digo, en la familia tiene que enseñarse el amor. Bueno,
psicólogo me agarró y me dice, no, el amor no se enseña. El amor no se enseña, me dice. Estamos perdidos, digo, en este mundo. Y yo, cabeza dura, digo, no, pero el amor existe, desde que está la humanidad existe. ¿Cómo se enseña ese amor? Y me dice, no se enseña, ¿no? Está bien. Entonces pensé, digo, yo me la rebusqué, entonces se contagia. Ahí está, el amor se contagia. Así como se contagia un montón de cosas. Y yo creo que hay una palabra, un dicho, no sé de quién es, los chicos, los niños no nacen ni ladrones, ni chorros, ni nada, ni delincuentes, nada. Se hacen, y eso tampoco se enseña, eso se contagia, ¿no? De ahí empiezo a caminar esa idea yo, ¿no? Que trato de expresarlo en los libros. Entonces, ahí está la idea, digo, pero qué trabajo jodido, contagiar este amor, ¿no? ¿Cómo es una lucha diaria, ¿no? Y más si uno está a veces bajoneado por algo. Pero yo me agarro de la poesía. Y creo que ahí es una puertita, hay miles de puertas, ¿no? Pero la poesía también es una puertita para decir que uno aprende a contagiar y a contagiarse sobre todo, ¿no? A contagiarse de todo lo que uno empieza a ver mejor cuando se hace muchas preguntas y encuentra respuestas, empieza a ver mejor y ve cosas, es por ahí. Bueno, todo eso trato de decirlo en los libros, ¿no? Y en ese libro escribo como 5 situaciones, escribo algo que trata de ser poético y social, después un grupo de poesías cortitas, reflexiones cortitas, un grupo de anécdotas. A mí me gusta mirar por la calle, encuentro una situación y la escribo, una situación que me golpea, ¿no? Y la escribo. Y así varias que dije anécdotas. Y me estoy atreviendo a escribir también algún cuentito así fantástico, me largo escribir, ¿no? Que después vamos a leer. Bueno, un librazo, la verdad, Flores Insurrectas de la Reflexión Social, el título ya pega, ¿no? Es como es una daga. Tiene un montón de, justamente, reflexiones que contienen cuestiones políticas, y a mí me resulta muy interesante, me resultó interesante leerlo, porque hay contrapuntos, es como entre lo que yo puedo llegar a pensar y lo que él piensa. Entonces es interesante leerlo de una cuestión sociológica al libro. Palabras que también atraviesan al lector, y lo hace sin olvidar el lenguaje poético. Cuando la poesía canta, juega como una niña, dice en algún lugar. Estos poemas y reflexiones seguramente escandalizarán a los puristas, a los cultores de cierto academicismo que tanto daño hace la poesía. La poesía es muy audaz, atrevida, se atreve, sabe que puede darle a la academia herramientas para cambiar el mundo, dice, y tiene absoluta conciencia de ello. Dicen que mis violines roncos ofenden a la música. Y ese atrevimiento de la poesía es una marca indeleble en sus escritos y en su vida del suburbio. Aturde y encandila esta compleja combinación de reflexiones, poesía y crítica social, edificada con palabras sencillas, sin otras pretensiones que las que el propio poeta expresa: cambiar el mundo, nada menos. La poesía no es trabajo, pero el trabajo debería ser una poesía por la vida, nos dice. Por fin nos dice: Florcita insurrecta, veredas del conurbano, nadie te cuida, pasan, no te miran, nadie te siembra, nacés libre, tu vida estremece. La visión del poeta
La realidad es escudriñada. Adelante, bienvenidos al universo de Juan Noriega. Buen viaje al corazón de la poesía. Algunos talleristas en talleres literarios nos dicen, da lo mismo ponerle nombre a la poesía o no, ¿no? Yo le pongo siempre nombre. Lo que trato es que, es medio complicado, es difícil, pero trato que la poesía se vaya, camine por el mundo y me deje a mí, ¿no? Pero me lleva con ella también, es una cosa. Aves. Nos empujan hacia el precipicio. Abajo, la libertad, carajo. Caer lanzados como una gaviota al mar, pero sin alas, sin tiempo, sin memoria pareciera, esperando. En América, la de abajo, al sur del norte, siempre esperando. Tanto y tanto que ya nos brotan en la mente, en los sueños, inesperadas alas. La poesía ya es un ave, el deseo desborda. Abrir los brazos, ¿cómo explicar ese vuelo? Buitre nortecino, vegetorio rico y oligárquico, ¿con qué veneno nos envolviste, que mucho pueblo ya es carroña? Das vueltas y vueltas en estos cielos, pero hay mucha calandria, zorzal y hornero que te van a picar el culo. La poesía no se desalienta frente a lo imposible. Se llenan de brote las ramas que parecían derrotadas. Resucitan las voluntades, los gestos. La política es una brisa que eriza la piel. La poesía escarba en la vida. Hay mucho que encontrar. En los rincones silenciados, gritos, abrazos, futuro. Voy a lo último que me expreso, voy a un cuentito. Se llama Cultura. Estuve tomando unos mates con una duenda. Ella calzaba unas uyutas y un vestido multicolor, un echarpe muy largo rodeando su cuello. Su voz era muy suave. Le comenté que para mí está haciendo un trabajo arduo definir el concepto cultura. Con esa voz que me ponía en tensión los oídos, me escucha, me comenta. Es este valle de tierra fértil donde brotan plantas, árboles, se llenan de flores. Yo escuchaba en silencio, extasiado, y a la vez desilusionado. A mi alrededor solo veía tierra árida, desierto lleno de vegetales espinudos. Esa era mi realidad. Con la palabra de la duenda me surgían sentimientos contradictorios. En ese instante, la realidad cachetea mi entendimiento. Comienzan a emerger en ese valle árboles, todo tipo de vegetales, como en un sueño. Pero mi visión era real. Colores y perfumes nuevos coparon el ambiente. Sin inmutarse, ella comenta: son flores muy especiales, se asoman a la vida, a la historia, distintos colores y formas, pétalos con siluetas de niños y niñas, sonriendo o llorando, paisajes oscuros o luminosos, abrazos en forma de triángulos y hexágonos,
También brotan ramitos de pétalos que laten, vibran y toman como una postura como de notas musicales. Si el viento las acaricia, les brota una melodía. Y así todo se viste de sonidos. Hay árboles al cual le nacen flores que toman una hermosa forma de libro. Y sus pigmentos construyen letras. En algún rincón del ramaje se enchamigan y se las puede leer. Es un lenguaje como de pájaros, historias tullidas que te dan ganas de ponerte a andar el valle. Si las descubres, buscarás ansioso, ansiosa, ver travieso, traviesa y audaz. Otras formas, otras flores, de una forma más alargada, es esbelta, esperan una brisa. Cuando eso pasa se doblan, se abrazan, danzan, conversan. La brisa caprichosa a veces las hace como dialogar y la obra exalta lo natural. Esa obra vegetal explica la necesidad de un florero. Así, sintiendo en la piel y en mi razón este gran hecho, me animo a preguntarle: ¿el pueblo conoce este lugar? Tomó el último mate, un sorbo tranquilo, se puso de pie y dando una media vuelta tras unos pasos, acomodándose de charpe, me mira, abarcando ese momento eterno para mí, y me cuenta: el pueblo es toda esa tierra, todo ese valle donde todo nace y crece, tierra fértil que cobija la raíz. Siguió caminando y para mi asombro iba penetrando en el suelo como en un río. Sus frágiles piernas de duenda. Seguía caminando, se da vuelta y con una mirada que no olvidaré me hace señas para que la siga. Seguía penetrando, abrazada por la tierra. Me estremecí. Recién ahí fui del todo consciente de esta realidad. Todas las espinas copadas por lo verde se marchitaron. Muchas gracias. Raceto, Presente. tengo la garganta, ¿me traes un vasito de Bueno, Yo también, tráemelo de ahí. avisale recién a la tarde. Bueno, muchas gracias. Sí, claro. A vos, Villera. Ese de cuando estuve chiquito. Un poquitito más. Después cuando si vuelvo a ver si me llevan en cana. Sí, claro, está complicado. Vos te tenés que volver a caminar. No había. A vos, Villera. La poesía te saluda. Alzás tu frente, que en esta sociedad tal vez no quieran saber por qué tus pies se besan así con la tierra. La metáfora que describen cuando paseas por el barrio explica muchas cosas. Otra mujer te enseñó a criar tus hijos en la pobreza. Ninguna letra, canción corrupta o promesa falsa te los podrá arrebatar fácilmente. Los dolores de algunas carencias se curan con tus caricias, tus besos, tu amor. Un hijo cuando es libre, lo es también para decidir por sí solo quedarse en la libertad o ir a compartirla con el pueblo. No será libre de una madre, lo será de egoísmos.
una caricia que no es sobreprotectora, es un poema que traspasa la piel, atraviesa el alma y explica el amor. Si se equivoca, si la parte rancia de la modernidad lo confunde con dulces mentiras, algún día, más temprano que tarde, tendrá que vérsela con la historia escondida en ese corazón de hijo de villera. Una cortita. Esta no tiene nombre, es muy raro. Una reflexión cortita. Hay una tanda de estas en el libro. La doctrina abraza a la religión. La política no quiere abrazos dogmáticos, asfixiantes. La religión reta a la política. La poesía cuenta la situación. Los niños se alegran, juegan a la vida. Los adultos miran preocupados. Allá en mi barrio se llaman librazo. Ahora estamos con la onda del veredazo. Sí. Decimos poesía, nos juntamos en la vereda de algún lugar y esto se llamó librazo, que lo van a hacer dentro de poco en mi barrio, en una plaza. Estuvieron así, como se dice, a fuerza de hombro, de espalda, están armando una biblioteca. Y mucha gente dona libros ahí. Y son tantos que dijeron, vamos a hacer un librazo, arman un festival de poesía, canciones y regalan libros. Ponen una mesa grande llena de libros para que la gente se lleve libros. Y en ese encuentro que estuve, conocí a una compañera, una chica joven, que la vi dibujando. Trabaja en esos lugares, yo más o menos ya la conocía, pero la veo dibujando así en el medio de la plaza. Y le saco una foto al dibujo. Y después ella con un lápiz lo hacía, ¿no? Y yo lo pinté. Y se me ocurrió ponerlo acá. Hablo de... Y está una poesía, que ahora no la voy a leer, pero está en el libro. Significa la Pachamama, ¿no? Quiere significar eso la Pachamama, ¿no? De los pies le salen raíces que se meten en el suelo. Y esto es el ombligo de ella, ¿no? Está embarazada, la Pachamama. Esta parte es el ombligo. Eso, y no me cobra derecho de autor. Es una amiga. Y la otro día estuvo, cuando lo presenté ahí en mi barrio el libro, también estuvo ella ahí. Bueno, se me ocurrió repetir la poesía que está en el prólogo, ¿no? Florcita insurrecta, veredas del conurbano, nadie te cuida, pasan, no te miran, nadie te siembra, naces libre, tu vida estremece la mirada del poeta, la realidad es escudriñada. Con 5 de mayo del 2023 me pasó esto. Concurro a las 16 horas al taller literario en Casa de Elena. Es un centro cultural municipal en San Martín, de actividades varias. El lugar tiene 2 entradas, una principal y al fondo, en la otra calle, la otra entrada, ¿no? El lugar está ubicado entre las calles 9 de Julio y Ceballos, a 2 cuadras de Avenida Márquez. Se dan distintos talleres. Una de las entradas corresponde a un espacio trans, donde me invitaron al taller. Enfrente de esa entrada, en la vereda de enfrente, hay un jardín de infantes. Me entero que los vecinos
y vecinas, padres y madres del lugar están muy indignados de que haya un espacio trans, dando un supuesto mal ejemplo a los pequeños del jardín con solo su presencia. Hay adultos que son un mal ejemplo para sus propios hijos. Bueno, vamos a hacer 3 canciones. Y vamos a hacer 3 canciones, 2 de ellas experimentos. En una va a recitar Raceto, unas cositas. Y bueno, primero vamos a empezar un tanguito. Voy mirando atrás y al comprobar que el tiempo nuevo se llevó la franja, el tacón militar. Yo voy notando aquí en la zurda que el corazón me hace una burla. Nada duele tanto como ver desenrollar del carretel el hilo de la juventud. Adiós grisilas, embarrados y malbones, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantaba mi primer canción? Y aquellos patios donde pronto conquisté aplausos, tablas, los primeros que escuché. ¿Dónde estarán Traverso, el cordobesiano y el cordobuco floreciendo los al lado? Así empezó mi vuelo de zorzal, los guapos del abasto rimaron mi canción. Soy aquel cantor del arrabal, jilguero criollo que pulsó la humilde musa de Percal. Me acuerdo de hace 20 abriles, de aquellos bailes a candiles, cuando en una oreja iba colgado, como un hachazo en el costado, la mancha roja de un clavel. Muchacho, todo lo ha llevado, el almanaque, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantaba mi primer canción? Y aquellos patios donde pronto conquisté aplausos, tablas, los primeros que escuché. ¿Dónde estarán Traverso, el cordobesiano y el cordobuco flores y el morocho al lado? Así empezó mi vuelo de zorzal, los guapos del abasto rimaron mi canción. Así empezó mi vuelo de zorzal, los guapos del abasto rimaron mi canción. Y el solo de guitarra de Guille Arrón, el guitarrista de Spinetta, ¿no? Guille es un amigo del alma, lo habrán escuchado también en RM Sur, en varias bandas de jazz, bueno, y es un amigo y vino a tocar con nosotros. Y el solo que van a escuchar de guitarra es de él. Y el resto de la banda es la banda de Prepo, que si la buscan en Instagram es Sotero de Prepo. Hay otros proyectos más, como Poetango, como bueno, varias cosas. Los que me conocen saben que dirijo coros también. Y que además hago, bueno, eso se los explico después. Así que venid. Esto se llama Esotérica Luna. Y ya les digo, el solo de guitarra es de Guille Arrón y quien va a leer al principio es Osvaldo Raceto. La esquina donde hablamos por última vez está igual que siempre. Las mismas casas, los mismos árboles, el mismo bar con las mismas mesas. Curiosamente, no hay a dónde volver.
de madrugada, carita lavada, y ahorrando eternidad, reventando la verdad en un sinfín de papeles. Ay, 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 guardaba cuando no hay esperanza en alta mar, alguna playa para naufragar, arenas para soñar. Por solo Guille. No detuve el tiempo, cuánto me arrepiento. Para tus piernas que al andar siempre parecen volar en pleamar de vientos, cincela mi día orfebre de vida. Media luna en Pakistán, ella de fuma de sal, esotérica luna. Ay, 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 guardaba cuando no hay esperanza en alta mar, alguna playa para naufragar, arenas para soñar. Qué genial. Me gustó, Muy bueno, ¿eh? Bueno, ¿Le gustó a Juan, no? bueno, lo que voy a hacer ahora sí es ya animarme a mucho más. Resulta que yo tengo un estudio de grabación en casa y bueno, uno hace experimentos y los experimentos que hace, los que están en Facebook y me tienen en Instagram en Facebook, yo expliqué algunas cosas de los instrumentos virtuales. Entonces empecé a experimentar con todo eso hasta llegar a hacer canciones con eso y a producir a otros artistas, músicos y cosas. Pero nunca lo había hecho en vivo, acompañándome a mí mismo. Suerte, ¿eh? Claro, siempre en banda o con gente. Bueno, de hecho la banda ahora el 10 de mayo, los que tengan ganas de escuchar en Pinta, en Moreno, vamos a estar con Poetango
poesía y tango. Mario Ranero, el poeta, y bueno, hacemos tangos tradicionales ahí, cuarteto de tango. Y esto tiene que ver más con, bueno, la música alternativa, y está precisamente con una poesía. Yo soy poeta también y escribo cosas. Y bueno, esta es tiene una historia de militancia, ¿no? Yo escribí varias poesías de militancia. Cuando nos cagaban a palos en la Plaza de Mayo. Así nomás. Entonces, bueno, y ahí me enamoré de una chica que no vi nunca más. Entonces, bueno, escribí esto. Y armé toda una banda para mí. Así que lo que van ustedes escuchar es la banda que grabé en casa con los instrumentos virtuales. Y bueno, con esto me despido. Sueño de militancia. En realidad la canción se llama Sarmiento 23 y 10. Sarmiento, bendito Sarmiento, cuando uno va a tomar el tren, que viene desde 11. Y bueno, yo esperaba la 23 y 10 porque el tren estaba anunciado a esa hora, que me volvía de la marcha. Así que 23 y 10.
Gracias, Rubén. Gracias.